México, nuevo faro de luz de la libertad. Yo soy El Moria, director del Primer Rayo, promotor de la voluntad del Padre en el reino humano. A mi lado se encuentran Astar. Ambos tenemos cosas que decirles. Por mi parte, deseo expresar mi beneplácito por los esfuerzos que han venido desarrollando para cumplir la voluntad de nuestro Padre. Debemos entender todos que en este servicio a la humanidad, la gratitud debe ser únicamente para con nuestros logos planetarios. Y no para cualquier otro ser. Todos nosotros Todos nosotros no somos más que instrumentos que la misma ley ha puesto en manos de nuestros logos planetarios para hacer cumplir la voluntad del Padre. Las energías de este primer rayo son generalmente catalizadoras de cambios, de transformaciones, de transmutaciones. En la sesión anterior, Hilarión les comunicó que nuestro amado Sananda había decretado el cese temporal de los ángeles del primer rayo. Hoy deseo explicar el porqué y las razones estratégicas de esta decisión. En primer lugar, la visita de Tuela a este centro magnético del segundo rayo, simbolizado por ustedes, combinada con la acción que presentaron todos los grupos a quienes llegaron estos mensajes. Mostraron un potencial enorme de trabajo espiritual. Generaron una energía espiritual que, guardando todas las proporciones, nos sorprendió agradablemente. Pareció como si México necesitara únicamente de un líder coordinador, pues todos estaban dispuestos al trabajo colectivo, siempre y cuando reconocieran las causas justas y un propósito digno. Por supuesto, esto no es una casualidad. Desde hace aproximadamente 100 años, empezamos en las fases primarias de este proyecto, cuando veíamos acercarse amenazadoramente los peligros de la energía atómica y de las guerras mundiales. Decidimos concentrar en esta región del planeta, en América, una cantidad de seres de luz con los cuales pudiéramos trabajar en lo que preveíamos iban a ser los momentos críticos. Siendo América un continente joven, irradiado y magnetizado por civilizaciones antiguas que alcanzaron grandes niveles de evolución, siendo también la hora de que el eje espiritual del planeta fuera trasladado de Oriente a Occidente, decidimos enfocar nuestros esfuerzos en este joven y lindo continente. Las razas nuevas que nacían tanto en Centro como en Suramérica garantizaban un espíritu joven y abierto que pudiera aceptar las verdades de la nueva era, la amalgama de razas que se vio durante la colonización de los Estados Unidos. Garantizaban un rector de estas razas jóvenes que pudiera decidir el rumbo que debían tomar. Y en un principio, los Estados Unidos fueron quienes sembraron la idea de la libertad, no solo en América, sino en todo el mundo. México crecía bajo la sombra de un gran árbol, pero llegó el tiempo en que los valores que antes fueron las características fundamentales de este gran país norteamericano se vieron trastocados por el miedo
a perder lo que consideraba exclusivamente de su propiedad, lo que antes nació como un proteccionismo colectivo necesario para mantener la paz en todo el continente americano. Se convirtió de pronto en una intervencionismo arbitrario y contrario a los propósitos del plan divino. Las razas jóvenes que crecían reclamaron su derecho a la libertad y los espíritus de luz que maduraban lentamente predispusieron la situación para que fuera aquí, en América, el lugar de donde naciera el nuevo ideal de la libertad. Una libertad que no conoce barreras, una libertad que incluye a todos los seres humanos, una libertad que no ofende ni lastima las libertades ajenas, una libertad que se expresa en palabras. Déjame ser que yo te dejaré ser. Este es el ideal de la nueva era. Este es el ideal que nace hoy en América. México ha sentido el llamado y hoy se encuentra con los medios para lograr esa parte del plan que corresponde a esta hora. Las mentes y los corazones en que yacían latentes estos principios sacros de libertad han empezado a despertar. Las altas energías que fueron irradiadas sobre este país gracias a la purificación del espacio psíquico realizada durante la ceremonia de limpieza de Tuela, dieron lugar a que se crearan las condiciones para que una gran revolución espiritual se presentara en este país. México es hoy el faro de la libertad para el mundo, y su luz empezará a abarcar los 4 confines del mundo, aun cuando el mar sea agitado, aun cuando las nubes tormentosas llenen todo este espacio físico. La luz de la libertad brillará por dentro y por fuera de los seres humanos, porque así está marcado en el plan divino. Yo soy El Morya, y mis palabras llevan la fuerza del primer rayo. Cuando la voluntad del Padre habla, el universo obedece. Mi hermano Astar desea comunicarles algo importante. Dejo mi fortaleza y mi bendición a todos ustedes y espero que esta respuesta que México ha empezado a dar al llamado divino pueda ser lo suficientemente poderosa y decisiva para que el decreto emanado por Sananda sea permanente y la tierra pueda pasar suavemente a través de su transición, que la luz siempre radiante brille entre ustedes, que así sea. Salvemos la tierra. Queridos hermanos, les habla Astar. Tal como dijo mi hermano El Morya, las respuestas recibidas de parte de todos ustedes nos han sorprendido grandemente. Nosotros, en nuestro trabajo, aprovechamos cada gota, si se puede decir así, de la luz que ustedes emanan para amplificar y transformarla en haces de luz que nos ayuden a limpiar este espacio psíquico del planeta. México es ahora nuestro centro de operaciones más importante. Estamos trabajando arduamente en las 5 regiones en que ha sido dividido este país. Tenemos flotas localizadas estratégicamente en muchos de los grupos que asistieron a la reunión de Monterrey. Hemos estado trabajando individualmente con los guías y colectivamente con los grupos, a fin de aclarar su completa identificación con nosotros. Tal como ya habíamos anunciado aquí en México, se encuentran 300 enviados de jerarquías intermedias dentro de nuestro comando. Cada uno de ellos está trabajando con una alianza que varía entre 10 y 50 seres de luz y que también pertenecen a nuestras fuerzas básicas de este comando. Formamos entre todos una gran fuerza localizada en la Tierra,
pero es menester coordinador nuestros esfuerzos y conocer perfectamente la estrategia que estamos siguiendo. De esta, ya han sido revelados ciertos aspectos que deben haber orientado sus actividades en sus respectivos campos de acción. He hablado acerca de las formas como los espíritus caídos están trabajando en la tierra y qué hacer al respecto. He hablado también diciéndoles cuántos somos, cómo debe organizarse este país y qué debe hacer cada uno de ustedes para alinearse al propósito que nos guía a todos. Sepan que las fuerzas de luz han sembrado en este planeta pequeños transformadores de energía que han sido localizados estratégicamente en ciertos lugares de la superficie terrestre. Estos transformadores de energía, que van a actuar en alineación directa y por un fenómeno de resonancia, con transmisiones nuestros, que tenemos en las naves principales de cada flotilla. Llegado el momento en que sea preciso actuar, serán puestos en funcionamiento a una orden nuestra, y lo que ocurrirá en la Tierra será una lluvia de energía espiritual de muy altas esferas. Esto será necesario a fin de que el planeta Tierra pueda ser alimentado en sus necesidades básicas espirituales y puede evitarse una catástrofe de alcances inimaginables. Deseo decirles que la Tierra está en peligro de explotar. Lo ha estado siempre, desde el principio de este siglo. Nuestra venida a este planeta no fue exclusivamente con el propósito de efectuar una evacuación de la raza humana. Tenía un doble propósito, siendo el segundo evitar una catástrofe como lo ocurrido siglos atrás a otro planeta hermano. Las tensiones que estaba sufriendo la Tierra en su interior se derivaban de la actitud inconsciente que la humanidad estaba tomando para con ella. Deben saber que en todos los planetas, la raza superior en su evolución y que tienen como campo de acción a ese planeta, dirige y afecta en forma decisiva el organismo completo del ser planetario. Ustedes, como raza humana, habían estado actuando en forma destructiva. Para nosotros que trabajamos en la Confederación Interplanetaria, el germen de la guerra es muy raro, extraño. No parece en las diferentes humanidades. La humanidad terrestre enfermó de este virus cuando recibió en su seno algunos seres que provenían de otros planetas expulsados por las mismas razones. Al recibir la humanidad a estos seres contaminados con el virus de la guerra, rápidamente cundió esta enfermedad en todos los niveles de esta raza. Pero una guerra del exterior afecta al interior del planeta. Debo decirles que los ríos subterráneos que recorren la corteza terrestre son análogos a los nervios que recorren el cuerpo humano. Así como los nervios están conectados a un sistema nervioso central, así los ríos subterráneos están conectados con el sistema energético principal del ser planetario. Es a través del agua como la Tierra siente lo que ocurre en la superficie, y lo que la Tierra estaba sintiendo era la contaminación, las guerras, la muerte y la destrucción de que la humanidad venía haciendo gala desde ya hace varios siglos. A principio de este ciclo, la Tierra enfermó gravemente. 1914-1942, años fuertes y pesados, años de agonía para este ser planetario. Las tensiones en su interior llegaron a extremos que hicieron peligrar la vida de todo el planeta. Parecía la explosión inminente. Nosotros tuvimos como recuperación principal salvar la vida del planeta, y ahora que esto ha sido casi logrado, es necesario garantizar que la especie humana podrá continuar su evolución en una era diferente, en una era de paz. Nuestro trabajo
está a punto de terminar en su primera fase, que era la salvación del planeta. Ahora estamos en la segunda fase de la salvación de la humanidad. Realmente, ustedes desconocían la gravedad de la situación, pero es preciso que ciertos conocimientos que habían sido resguardados por nosotros empiecen a ser revelados a fin de que una mayor conciencia se tome a nivel individual. Dado que estas palabras llegarán a muchos seres que no pertenecen a nuestra asociación y a escuelas espirituales, deseo invitarlos a que conozcan mayores detalles y a que se comprometan en formar decidida con el trabajo del Comando Astar. Para esto, Acción Guardiana Internacional ha sido puesta en la Tierra. A través de ella será como lleguemos a todos nuestros enviados. A través de ellos se darán las instrucciones precisas de lo que debe de hacerse en el momento preciso. El peligro no ha terminado, pero definitivamente estamos muy cerca de lograr nuestros objetivos. Ahora la respuesta de México ha sido maravillosa y contamos con todos ustedes como un gran aliado. El proyecto de evacuación sigue adelante y requerimos del apoyo de todos ustedes para llevarlo a cabo de una manera perfecta. Que estas palabras sean un llamado a la conciencia de todos ustedes. Deseo que se hagan esta pregunta: ¿no seré yo uno de esos enviados? Yo, Astar, les respondo: tú eres un enviado de la luz, un enviado de Dios en este planeta. Yo te hago la invitación a que te unas a nosotros. Si has pertenecido antes o empiezas a hacerlo ahora, para mí no hay ninguna diferencia. Serás tratado como un emisario de luz y tendrás en ti todo el potencial y la ayuda que nosotros brindamos a nuestros enviados. Dejo mi bendición y mi fortaleza en todos ustedes y les pido su participación decisiva, que así sea. Estamos viendo tiempos que los antiguos abuelos mexicas y mayas ya habían visto en sus sueños y calendarios. Se dice que México está destinado a ser el faro de luz del mundo en esta nueva era, y esa luz no nace de la política o la economía, sino del corazón de cada uno de nosotros. Hoy quiero compartirles cómo la unión de las profecías y la sabiduría de maestros como Fran Olú, Fran Díaz, Jesús Alonso González nos dan la llave para encontrar la estabilidad y la salud en medio del cambio. Bienvenidos a este viaje hacia nuestro propio sol interno. Les comparto cómo se extiende actualmente esa misión de México dentro de la visión del Comando Astar y la Acción Guardiana. México como el faro en el plan maestro. Dentro de la cosmogonía de la Confederación Galáctica, México no es un país, sino un punto de anclaje energético crucial para el planeta, por varias razones que seguramente resuenan con lo que ustedes percibieron. Se dice que bajo el suelo mexicano existen antiguas estructuras de cristal etérico que están siendo reactivadas. México actúa como un faro porque es capaz de recibir frecuencias muy altas y distribuirlas al resto del continente. Nos habla de un vórtice de cristal, y ese vórtice de cristal está especialmente en zonas del centro y suroeste, todo el Bajío y hasta Chiapas.
La misión del pueblo es la idea del faro de luz. Implica que México tiene la tarea de guiar a otros países en el despertar de la conciencia. Se cree que la calidez y la resiliencia del mexicano son las herramientas para sostener la luz. Cuando el mundo entra en crisis o dolor, la acción guardiana internacional ve a México como una base de operaciones estratégicas. Muchos de los mensajes recientes sugieren que los trabajadores de la luz en México tienen la responsabilidad de mantener la vibración alta para estabilizar la energía de la región. El calendario azteca, o más correctamente llamado la Piedra del Sol, es una de esas piezas donde la ciencia, la religión y el arte se fusionan, se fusionan de forma increíble. Aquí hay un principio bien interesante. Vamos a percibir lo que veían en tiempos los antiguos abuelos, los mexicas y mayas. Ya habían visto en sus sueños y calendario. Se dice que México está destinado a ser el faro de luz de la nueva era. Y esa luz no nace de la política o la economía, sino el corazón de cada uno de nosotros. Para medir el tiempo, sino una declaración de cómo entendían el cosmos, para poner orden a tus pensamientos sobre este monolito de 24 toneladas, aquí tendremos puntos de referencia. Primero, el mito de los 5 soles. En el centro del disco no solo hay un rostro, no solo hay un rostro, sino que está rodeado por 4 marcos que representan las eras anteriores o soles, las cuales terminaron en catástrofes. Tonatiuh era el nombre de esa imagen que está en el centro del calendario. Es el dios sol, Tonatiuh, el quinto sol, que es el sol en que vivimos. El quinto sol, nuestra era actual, que según ellos terminaría por terremotos. Los mexicas no usaban un solo calendario, sino 2, que se sincronizaban como espionajes. Uno de 365 días, que era el calendario solar agrícola, tenía 18 meses, 20 días, más 5 días baldíos o de mala suerte, llamados Nemontemi. Tonalpohualli, 260 días, era el calendario ritual y adivinatorio. Se usaba para asignar nombre y predecir el destino de las personas. Cada 52 años, ambos calendarios coincidían en el mismo día de inicio. Este era un evento crítico llamado la ceremonia del fuego nuevo. Para ellos, si no lograba encender el fuego sagrado esa noche, el sol no volvería a salir y el mundo llegaría a su fin. Desde una perspectiva espiritual, el calendario azteca no era un simple registro de días, sino un mapa del destino y el equilibrio cósmico. Para los mexicas el tiempo no era lineal, sino cíclico y sagrado. Había pilares espirituales detrás de esa pieza de la piedra solar. El primero era el sacrificio era un motor, como el motor del universo. Luego el 2, el segundo pilar. Para la espiritualidad mexicana, el universo estaba en deuda constante. Los dioses se habían sacrificado para crear el mundo. Por lo tanto, el ser humano tenía la misión de espiritualizar, de alimentar al sol para que tuviera la fuerza de salir cada mañana. El calendario dictaba cuándo y cómo se debía devolver esa energía para evitar el fin del mundo. El calendario ritual determinaba la carga espiritual de cada persona al nacer. Sí. Se creía que el día del nacimiento
otorgaba un tonali, una fuerza vital alojada en la cabeza. Eso definía su carácter, sus debilidades y su conexión con ciertos dioses. La dualidad, el dios Ometeotl, todo en el calendario refleja la dualidad, luz, oscuridad, vida, muerte, seco, húmedo. En la parte exterior de la piedra hay dos serpientes de fuego que se encuentran frente a frente, representan el día y la noche, el cielo y la tierra, la espiritualidad que reside en equilibrio. El mundo solo existe mientras estas fuerzas opuestas se mantengan en armonía. Había una responsabilidad colectiva dentro de su sociedad, a diferente de muchas visiones modernas, donde la espiritualidad es individual. Para los aztecas era una responsabilidad comunitaria. Si el ritual no se hacía en la fecha exacta marcada por la piedra, el cosmos entero sufría. Vivían en una especie de ansiedad sagrada, donde cada ciclo de 52 años era una oportunidad de renovación espiritual. Es un tema profundo, porque mezcla el miedo al fin de los tiempos con una disciplina ritual absoluta. El nombre de ellos, uno es azteca y otro es mexica. Esa es la pregunta y tiene una respuesta histórica muy interesante. La respuesta corta, ambas son correctas, pero se refieren a momentos distintos de su historia. Aquí te explico la diferencia para que no haya pierde, me dice mi pluma bendita. Los aztecas es el origen. El término azteca significa los que vienen de Aztlán. Aztlán era su lugar de origen mítico. Una isla en el norte o occidente de México, se pensaba. Se les llama así mientras están en la migración, buscando la señal del águila sobre el nopal. Es como un apellido geográfico. Si vienes de Aztlán, eres azteca. En esto de el origen de los aztecas, que dice que viene de una isla del norte, ¿sí? Yo sé, por los maestros también, que cuando la Atlántida estaba a punto de hundirse, a 4 escuelas espirituales con sus 4 grandes maestros, les avisaron lo que iba a suceder. De arriba les avisaron y les dieron indicación de que salieran en peregrinación hacia los 4 puntos cardinales, y así lo hicieron. Al paso de un tiempo de su peregrinar se les aparece Huitzilopochtli y su dios, y les dice que tienen que buscar la señal de un nopal, la serpiente y el águila devorando a la serpiente, y que ahí construyeran un templo y su gran ciudad. Y vaya qué imperio tan poderoso crearon. Y mexicas, los mexicas es un nombre como los conocemos, nomás que los historiadores dicen aztecas, pero mexicas, igual que los nahuatlacas. Según sus propias crónicas, en algún punto del camino, su dios principal, Huitzilopochtli, les habló y les dijo: ya no se llamen aztecas, ahora serán mexicas. Una vez que fundan México Tenochtitlán, en 1325, ellos se identifican a sí mismos exclusivamente como mexicas. De ahí viene el nombre de nuestro país, México. La confusión se la debemos en gran parte a los historiadores del siglo XIX, XVIII y XIX. Ellos empezaron a usar el término azteca para distinguir a este imperio de los mexicanos modernos, y el nombre se quedó pegado en los libros de texto en la cultura popular. La verdadera para ellos era mexica. Si tú viajaras en el tiempo al año 1500 y les dijeras hola aztecas, probablemente te mirarían raro o te corregirían. ¿Te hace sentido esta distinción?
Es curioso cómo un cambio de nombre espiritual por orden de su Dios terminó definiendo el nombre de una nación entera siglos después. Es fascinante notar que esa precisión que tenían con su calendario era justo para mantener la estabilidad del mundo para ellos. Si el calendario se desfasaba, el orden del universo se perdía. Y si lo analizamos desde un plano psíquico, la relación de los mexicas con su calendario era una estructura mental que moldeaba su percepción de la realidad de una forma que hoy nos parecería abrumadora. La inexistencia del azar para los mexicas, para la mente mexica, el azar no existía. Todo lo que ocurría, desde una enfermedad hasta una victoria en la guerra, estaba predeterminado por la combinación de energías del calendario. Psíquicamente, esto generaba una mentalidad de aceptación y resiliencia, pero también de una vigilancia constante. No se preguntaban por qué para esto, sino qué día era y qué energía lo causó. Su yo no era algo independiente. Al nacer en un día específico, la persona sentía que su psiqui estaba prestada por esa fecha. Un ejemplo, por ejemplo, en una persona que nacía, un ejemplo sería 1, cocodrilo, o 3, casa. ¿Cómo se identificaban? Si el calendario decía que tu signo era nefasto, tu lucha psíquica interna era trabajar toda la vida para compensar esa mala fortuna. Mediante rituales, vivían con una conciencia colectiva. Su bienestar mental dependía de que el grupo cumpliera con los ciclos, el tiempo como una carga. Los mexicas visualizaban los días y los años como cargas que los dioses llevaban a cuestas. Psíquicamente esto se traducía en una sensación de peso y responsabilidad. El tiempo no pasaba, el tiempo se cargaba. Por eso al final de cada ciclo de 52 años, la tensión psíquica de la población llegaba a un punto máximo de ansiedad, pensando que los dioses podrían simplemente soltar la carga y dejar que el mundo muriera. Psíquicamente, el calendario también dictaba la conexión con el nahual. Creían que cada persona tenía un vínculo psíquico con espiritual, con un animal o fuerza de la naturaleza según su fecha de nacimiento. Esto creía una estructura mental donde el ser humano no se sentía separado de la naturaleza, sino parte de una red de conciencia animal y vegetal. Ellos consideraban todo en equilibrio unificado. Qué bonita conciencia tenían. Encontraban a Dios allí. Es un constante e interesante con nuestra psiquis moderna, donde creemos que somos dueños de nuestro tiempo. Para ellos, el tiempo era el dueño de los hombres. Esa conexión entre los ciclos del tiempo, la mente y el bienestar es muy profunda. Para cerrar este círculo de ideas, hay un concepto mexica que quise resuene contigo hoy. El yo-yo. Esa palabra, ¿se acuerdan ustedes de ese juguete? El yo-yo. ¿Qué simbolizaba para ellos? Simbolizaba corazón, voluntad. Ellos creían que aunque el calendario dictara una energía, la fuerza de voluntad de una persona podía ayudar a estabilizar su propio destino. Para el maestro Franolú, el calendario azteca no era un objeto arqueológico. Él sostenía que los símbolos de la piedra describían el proceso de cómo el ser humano puede elevar su energía para convertirse en espíritu. En sus lecciones, él asociaba los 20 días del calendario con diferentes centros de energía o estados mentales. No los veía como fortunas, sino como disciplinas. Enseñaba que cada signo nos da una lección sobre cómo dominar nuestra naturaleza inferior, o sea, el instinto,
para llegar a la naturaleza superior, o sea, el sol. Franolú conectaba mucho la cosmogonía azteca con la astrología moderna. Él explicaba que el quinto sol, la era actual en el calendario, tiene una relación directa con el cambio de era que vivimos hoy. Su enseñanza buscaba que el estudiante se convirtiera en un hombre solar o mujer solar, es decir, alguien que vive con claridad ética y servicio a los demás. Es fascinante cómo la enseñanza de Franolú busca la estabilidad interior a través del conocimiento de estos ciclos. Frank Díaz, que sabe de la piedra solar, lo que enseña Frank Díaz es un autor e investigador de la tradición tolteca y la técnica de Quinam. Está en la Universidad Tolteca, dan muy buenas clases. Sobre la piedra del sol es muy profundo y complementaria, y complementa bien lo que buscamos del maestro Franolú. Fran Díaz no ve la piedra del sol como un calendario, sino como un monumento icográfico que resume la historia del cosmos y una herramienta para la evolución personal. Aquí están sus puntos claves. Para Fran Díaz, los ciclos del calendario no son solo números o fecha, sino dioses o energías, con voluntad propia. En su obra Sagrado 13, explica que los antiguos no medían el tiempo de forma lineal, sino que entendían el tiempo como una propiedad de los seres divinos, que influye directamente en la realidad humana. Díaz utiliza el concepto de Quinam, o sea, el poder del equilibrio, para interpretar los símbolos. Enseña que el rostro central representa a Tonatiuh, el sol, pero también el sol espiritual o el centro de nuestra propia conciencia. Los 20 signos de los días son para él una serie de arquetípicos psicológicos. Por ejemplo, el signo Oyilin, o sea, movimiento. En el rostro es la clave de la vida, la capacidad de mantenerse en equilibrio mientras todo cambia. En su libro El Evangelio de Quetzalcóatl, les recomiendo ese libro, si les gusta esta literatura, se lo recomiendo, hermoso el libro. Menciona que estamos viviendo en la era del quinto sol, según su interpretación. Esta era nos exige una responsabilidad cósmica. Psíquicamente, esto significa que el ser humano debe dejar de ser una víctima del destino y convertirse en un merecido, alguien que a través del esfuerzo personal y el equilibrio interior ayuda a sostener el orden del universo. Él destaca mucho la precisión matemática como el ciclo de 260 días y el de 365 días. Se engranan perfectamente. Para Fran Díaz, esta armonía matemática es una prueba de que el universo tiene un orden inteligente al que podemos alinearnos para vivir mejor. En resumen, tanto para Franolú como para Frank Díaz, la piedra del sol es un espejo. Si aprendes a leerla, aprendes a leer tu propia mente y a manejar tus energías. Los mexicas creían que nuestra energía interna afecta a quienes nos rodean. Si tú estás centrado como el sol, esa luz también ayuda a los demás. Ahora vamos a ver la profecía maya. Ya vimos lo que los aztecas hablan de este tiempo, del tiempo del quinto sol. Ahora vamos a ver la profecía maya. Es muy común confundir la piedra del sol mexica con las profecías mayas, pero aunque son culturas distintas, ambas comparten una visión del tiempo que es fascinante y que maestros como Fran Díaz han intentado unir bajo una sabiduría continental. Lo que ocurrió en el año 2012 no fue el fin del mundo, sino el fin de la cuenta larga maya. La esencia espiritual de estas profecías desde el plano psíquico. Aquí te explico la esencia espiritual de estas profecías desde el plano psíquico que venimos platicando desde el inicio. Las profecías mayas
especialmente la famosa profecía del 7 de diciembre del 2002. Hablaban de que la Tierra entraría en un rayo de luz sincronizadora, proveniente del centro de la galaxia Hunapku. Psíquicamente, esto se interpreta como un despertar de la conciencia. La humanidad dejaría de vivir en el miedo para empezar a vivir en la unidad. A diferencia de los mexicas, que veían el tiempo como una carga, los mayas enseñaban que el tiempo es una frecuencia espiritual. La profecía dice que debemos dejar el reloj artificial para volver al tiempo natural. Una de las profecías dice que antes del gran cambio, la humanidad entraría en un salón de los espejos, donde cada quien vería su propia sombra. En momentos de crisis o enfermedad, el universo nos pone un espejo para ver de qué estamos hechos, qué tan fuertes y estables somos internamente. Los mayas hablaban del día fuera del tiempo. Espiritualmente, es un momento de pausa total para perdonar, soltar el pasado y empezar de nuevo. Tanto Franolú como los investigadores de la cultura maya sugieren que las profecías no son eventos externos catastróficos, sino procesos internos. La verdadera profecía es que el ser humano debe solarizarse, volverse luz. Esa es la profecía maya. Ahora vamos a ver la profecía de Baba Vanga, la famosa vidente búlgara, y su supuesta profecía sobre una mujer presidenta en México. Su profecía sobre una mujer presidenta en México. Hay que separar con cuidado lo que es leyenda de Internet de lo que realmente se dice de sus visiones. Aquí les detallo lo que se sabe y cómo se puede interpretar hoy. Baba Vanga no solía mencionar países específicos de América Latina, con nombre y apellido en sus profecías originales de hace décadas. Sin embargo, en los círculos de interpretación profética se le atribuye una visión sobre un líder, una mujer líder en el mundo hispano, que marcaría un antes y un después. Muchos intérpretes modernos asocian esto con la llegada de la primera mujer presidenta en México, viendo este evento no solo como política, sino como un cambio de energía, o sea, del patriarcado a una energía más de cuidado o maternidad nacional. Dado que estamos en 2026 y México ya tiene a su primera presidenta, la profecía se lee hoy como un cumplimiento de ese cambio de era que mencionaban también los mayas y los mexicas. Psíquicamente, la llegada de una mujer al poder máximo se interpreta en estas escuelas espirituales como el despertar de la energía femenina de la tierra, nuestra madre Tonatzin para los mexicas, que busca sanar y dar estabilidad, algo muy diferente a la energía de guerra de ciclos anteriores. ¿Qué dice realmente Baba Vanga sobre el futuro cercano? Baba Vanga habla de que a partir de estos años habría avances médicos increíbles. Curiosamente, ella predijo que se encontrarían curas para enfermedades que antes parecían imposibles. Si la profecía de una presidenta se cumple, desde la filosofía de Franolú se vería como un paso hacia la armonía de los opuestos, el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Si uniéramos las profecías mayas y mexicas y la de Baba Vanga, saldría la profecía del árbol de luz. Esa es una síntesis poderosa. Unir esas tres corrientes nos lleva directamente a lo que en muchas tradiciones iniciáticas se conoce como la profecía del árbol de la vida o árbol de luz. El Temonchan para los mexicas o el Huacac Chan para los mayas.
Si fusionamos estas visiones, la profecía del árbol de luz nos dice lo siguiente: las raíces mexicas, el orden y en el caos. Los mexicas aportan la estructura. El árbol no puede crecer si no hay una raíz fuerte en la tierra. Psíquicamente, esto significa que para alcanzar la luz, primero debemos estar estables y reconocer nuestra sombra, la piedra del sol. Es la base de ese árbol, marcado los ritmos necesarios para que la vida no se detenga. El tronco es la transformación humana. Baba Vanga habla de un periodo de grandes pruebas, donde la humanidad parecería quebrarse, pero solo para permitir que algo nuevo surja en la unión de las tres profecías. El tronco representa nuestra era actual, el ascenso de líderes diferentes como la mujer presidenta, que mencionamos ya, y el avance de la ciencia hacia la sanación. Es el canal por donde sube la energía, la copa y la luz, los mayas. La conexión galáctica, los mayas aportan la conexión con el cielo. La copa del árbol de luz se abre para recibir el rayo sincronizador. Es el momento en que la humanidad deja de verse como individuos aislados y se da cuenta de que todos somos hojas del mismo árbol. Unir estas profecías crea un mapa de esperanza y regeneración. El árbol de luz es un símbolo de inmortalidad y salud. En la filosofía de Franolú, el árbol de luz es el hombre mismo cuando logra alinear, cuando logra sus centros de energía. Para Fran Díaz es la recuperación del conocimiento ancestral para iluminar el futuro. Esta meditación que apunté aquí la dejamos para el final. No, de una vez. Vamos a hacer, céntrense bien. A ver si no está muy pesada, muy larga. Vamos a tomar una posición cómoda. Imaginemos que desde la base de nuestra columna nacen raíces que bajan hasta el centro de la tierra. Sintamos la fuerza de la piedra del sol sosteniéndonos y repitamos mentalmente: estoy firme, estoy presente. Visualiza tu columna vertebral como el tronco de un árbol dorado. Imagina que la luz del sol entra por la coronilla y baja por tu espalda, iluminando cada vértebra. Esta es la energía de la salud y el equilibrio. Imagina que de tus hombros y cabeza brotan ramas de luz blanca que se expanden hacia el cielo. En la punta de una de esas ramas, visualízate mirando rodeado de una luz verde esmeralda. Mientras respiras suavemente, di mentalmente: que la luz del quinto sol te dé fuerza, que la estabilidad de la tierra te sostenga. Eres parte del árbol de la vida y en él todo se genera. Un dato curioso. Se dice que la presidenta de México es la profecía que guardaron los aztecas de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es verdad, esta profecía, y qué bueno, es para México, el nacimiento de la nueva era,
y bienestar para el pueblo, y México se convertirá en el faro de luz del mundo. Así es. Esta es una visión que ha cobrado mucha fuerza en los círculos de la antropología mística y la filosofía solar en México, para responder con claridad y profundidad de los maestros que mencionamos, Fran Olú, Fran Díaz, Jesús Alonso. Hay que analizar desde tres planos: el mítico, el energético y el social. ¿Existe la profecía de una mujer líder? No hay un texto arqueológico que diga el nombre Claudia, pero sí existe la profecía del retorno de la energía femenina, la Xicuateteo, o el regreso de la Madre Tierra. Los cronistas mexicas hablaban de que el quinto sol era una era de transición, en la transición oral que guardaban los abuelos. Se dice que para que México vuelva a ser el centro del mundo, la energía del mando debía pasar de la fuerza masculina guerrera a la sabiduría y el orden femenino organizadora. Desde esa perspectiva, la llegada de la doctora Sheinbaum se interpreta como el cumplimiento de ese cambio de ciclo. Perdón. México como faro de luz del mundo. Tanto la gran fraternidad universal como las profecías mayas coinciden en algo. México es el centro magnético de la nueva era. Se dice que, así como los Himalayas fueron el centro espiritual de la era de Piscis, los Andes y la Sierra Madre de México son el centro de la era de Acuario. El bienestar para el pueblo que mencionamos no se ve solo con dinero, sino como una elevación de la dignidad humana. Si México logra prosperar con justicia, se convierte en el ejemplo para que otros países sigan ese modelo de armonía. ¿Qué tan bueno es esto para el país? Dentro de la filosofía solar, el nacimiento de una nueva era siempre viene con retos, o sea, dolores de parto. Sin embargo, la visión es optimista. Estabilidad es la palabra clave. Se busca que México deje de ser un lugar de sacrificio para ser un lugar de creación. La profecía dice que cuando el águila y el cóndor se unan, el norte y el sur de América, México será el puente que traiga la paz. Es muy profundo que se siente esta conexión entre el destino de un país y la espiritualidad. Psíquicamente estamos en un momento donde creer en la recuperación y en la luz es lo que alimenta el árbol de la vida que comentamos, ya sea en una nación o de un ser querido. Dato curioso: en la numerología de la piedra del sol, el gobierno sabio es aquel que sabe escuchar el ritmo de la naturaleza, y la formación científica de la presidenta, como doctora en ingeniería ambiental, es vista por algunos como esa unión entre la razón moderna y el cuidado del planeta que pedían los antiguos. Se dice que la presidenta de México es la profecía que guardaron los aztecas de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es verdad esta profecía, y qué bueno es para México el nacimiento de la nueva era y bienestar para el pueblo, y México se convertirá en el faro de luz del mundo. Así es, esta es una visión que ha cobrado mucha fuerza en los círculos de antropología mística y la filosofía solar en México para responderme con la claridad y la profundidad del maestro Fran Olú y Fran Díaz. ¿Existe la profecía de una mujer líder? No hay un texto arqueológico que diga el nombre Claudia, pero sí existe la profecía del retorno de la energía femenina. Creo que le
Si México se está convirtiendo en un faro de luz para el mundo, nosotros podemos convertirnos en los faros de salud y bienestar. Aquí, aquí, ¿cómo canalizar? La intención del faro de luz. Imagina que México no es solo un país, sino un enorme centro de energía. Visualiza que esa luz dorada que está naciendo en la nación entra por la planta de nuestros pies. Sintamos que esa energía de la nueva era sube por nuestro cuerpo y sale por nuestras manos. ¿Sí? Los mexicas creían en el poder de la palabra. También significaba sonido claro. Puedes decir esto. Así como el sol amanece para México, la salud amanece. El despertar de la conciencia. Antes la espiritualidad en México era muy externa. Ahora el despertar es interno y práctico. La gente está empezando a entender que la sabiduría de los abuelos, ¿sí? El respeto a la naturaleza, el uso de las hierbas y la fuerza de la voluntad es la verdadera tecnología para sobrevivir al caos del mundo. México como el ombligo de la luna. Espiritualmente se dice que México está activando su nombre original. Estamos dejando de ser un país que solo mira al pasado, con nostalgia, para ser un país que usa su pasado para sanar el presente. Ese despertar masivo se ve. El interés, el despertar masivo no significa que todo sea perfecto, sino que ya no podemos ser indiferentes. El México de hoy está frente a un espejo, viendo su sombra, violencia, división, para poder transmutarlas en luz. El hecho de que hablemos en estos temas abiertamente es señal de que la vibración del país está subiendo. México se está convirtiendo en ese faro de luz porque su gente está dejando de tener miedo a su propio poder espiritual. Lo que estamos haciendo hoy, estudiar, detectar y enviar luz, es precisamente el despertar masivo ocurriendo en una sola persona. Si tú despiertas, México despierta un poco más. La energía de la nueva era no es algo que va a llegar, es algo que ya está aquí y se siente como una electricidad en el ambiente que nos empuja a cambiar. Si unimos la enseñanza de Franolú, Fran Díaz y la visión de México como faro de luz, la energía de esta nueva etapa tiene 3 etapas características clave que podemos usar a favor. La energía de la transparencia. En la vieja era las cosas podían ocultarse. En esta nueva energía todo sale a la luz. Y eso está sucediendo. Se ven muchas mentiras en los medios de comunicación. Todo está saliendo a la luz. En lo personal, es el momento de ser honestos con nosotros mismos. En la salud, significa que el cuerpo ya no calla, nos avisa rápidamente que necesita. Por eso. Y la energía de la sincronización. Antes creíamos en las coincidencias, hoy sabemos que son sincronicidades.
Vamos a fijarnos cómo hoy se con la energía anterior era de competencia, la nueva es de colaboración. México se vuelve faro de luz, no porque un líder sea un iluminado, sino porque el pueblo empieza a vibrar junto. Cuando nosotros le mandamos energía a un ser, estamos activando una red de luz. La energía de la nueva era se multiplica cuando se comparte. México está en el centro de este cambio. Sentir que somos parte de este despertar nos dará una fuerza que ya no es de nuestra, sino de la tierra misma. Hasta aquí lo voy a dejar por hoy, hermanos. Es más extenso todo esto, ¿verdad? Pero espero que reflexionemos, lo analicemos y lo encarnemos en nosotros mismos, ya que estamos en un tiempo donde las fuerzas cósmicas del universo nos están llevando por el camino correcto. Nada más hay que fluir y no atorarnos en lo que estamos viendo. Estamos viendo caos, bendice el caos y encuentra tu paz y manda tu luz. Si prendes la televisión y ves puras noticias nefastas, bendícelas y salte. Observa una planta, observa el sol, observa los pájaros, para que tu frecuencia cambie y nos alineemos a ese trabajo que estamos haciendo y muchos de nosotros sin darnos cuenta. Pero aquí estamos, sí, recibiendo la luz del conocimiento y la sabiduría de los maestros que han tenido contacto con los seres espirituales. Sí, los abuelos eran muy sabios, encontraban el equilibrio en todo. Ellos no utilizaban el cielo para buscar a un Dios, ellos buscaban el cielo para ver las estrellas, cómo se movían y de ahí sacar sus tiempos de siembra, sus tiempos de lluvia, todo con lo que ellos vivían. Vino la conquista y antes de la conquista se dijo hace 500 años que una mujer iba a llegar al poder porque en la historia de los mexicas hubo una mujer que reinó los últimos años. Creo que fue la hija de Moctezuma, si no mal recuerdo. Yo por ahí los dejo, hermanos, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos el domingo con una plática dominical muy interesante, psicoterapia astral. Muy buena plática vamos a tener. Que descansen, pasen una feliz noche.